En Historia de la Lengua aprenderemos aspectos de la historia de la lengua externa y de la lengua interna, y para ello voy a presentaros un mapa conceptual basado en la información del manual de María Jesús Torrens Álvarez, Evolución e Historia de la Lengua Española, para conocer lo que vamos a ir viendo en esta asignatura. Vamos a dividir en historia externa e interna y vamos a comentar unas pequeñas nociones sobre las grafías. En primer lugar, la historia externa se va a dividir en los inicios de la Hispania prerromana, el caso concreto del vasco, la romanización, el latín de Hispania, los visigodos, la importancia del elemento árabe, el romance primitivo, el castellano medieval, y luego ya entrando en la segunda mitad del siglo XIII y XIV, hablaremos también de los casos concretos del siglo XV, los siglos de oro, por supuesto, y cómo se normalizó la lengua pues, a partir del siglo XVIII. Por otra parte, tenemos la historia interna. Vamos a hablar de los cambios fonéticos, el vocalismo, el consonantismo y aspectos muy breves de la morfosintaxis y del léxico. En primer lugar, pues cuándo nacieron las lenguas, eso ya lo veremos. Con respecto a los cambios fonéticos, tenemos aquí todas estas palabras que vamos a ir viendo, cómo han influido en esos cambios que tenemos en nuestra lengua. Por otra parte, el vocalismo, vamos a hablar del latín tardío, esa cantidad vocálica, sobre todo la naturaleza del acento. En el latín tardío, la pérdida de la cantidad vocálica, esa monoptongación, los acentos de intensidad y los efectos que tuvieron. Y luego ya entrando en el castellano medieval y moderno, vamos a hablar de las vocales tónicas, las átonas y esa tendencia a eliminar hiatos. Por otra parte, en el consonantismo comentaremos unos aspectos básicos del latín, luego cómo del latín se pasó al castellano medieval, sobre todo a través de las consonantes iniciales, las consonantes interiores y finales, las asibilaciones y las patalizaciones tan importantes y, por supuesto, el caso de las sibilantes. Y el último apartado del consonantismo sería la evolución del castellano medieval al moderno. Por último, como ya digo, vamos a ver unos aspectos muy básicos de morfosintaxis y léxico, algunos términos importantes, aportaciones no latinas o formación de palabras, dobletes, cambio semántico, que como ya digo tenéis bien explicados en el manual que os acabo de enseñar. Y por último, con respecto a las grafías, se van a comentar algunos aspectos o nociones básicas de la oralidad y escritura, esos orígenes de las grafías, sobre todo las grafías hasta el siglo XIII, cómo cambió el Renacimiento, las reformas que estableció la Real Academia Española y, pues como curiosidad, la historia de alguna de las letras, ¿no? Como la G o la H. Antes de comenzar con la historia en sí y remontarnos a las lenguas prerromanas, convendría recordar unas nociones básicas de fonética y fonología, lingüística histórica y aspectos importantes sobre la variación y el cambio lingüístico que tenéis disponibles en el Moodle. Os leo en la tertulia.